Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Candy y en esta sección Misterio vamos a hablar sobre el presidente caníbal Idi Amin Dada, o también conocido como Big Daddy. Esta es una historia muy interesante porque es un hecho real sobre un presidente que gobernó con mucho terror a un país y que se tejen rumores sobre que si él comía carne humana. Así que, comencemos. Para comenzar esta historia es necesario transportarnos al continente africano. Exactamente en el centro de África se encuentra la actual República de Uganda con su capital Kampala. Y digo actual República de Uganda porque esta en un inicio fue una monarquía como en muchos países y desde 1894 hasta 1962 fue una colonia del Reino Unido, hasta que se independizó y aproximadamente en 1966 comenzaron los golpes de Estado y donde Idi Amin dejaría una huella sangrienta en la historia africana. Algo también importante es que en este país existían muchas tribus. Por lo general eran tribus donde se practicaba la poligamia. Toda esta información es necesaria para poder entender en qué contexto y en qué ambiente vivió Idi Amin. Y ahora sí vamos a comenzar hablando exactamente de este personaje, por así decirlo, que es Idi Amin. Él nació en el año 1925 en Koboko o Kampala, cuando Uganda todavía era colonia del Reino Unido. Según algunos investigadores, su padre fue Andreas Yabiri, quien luego se cambió de nombre por el de Idi Amin, cuando se convirtió del catolicismo al Islam. Su padre era militar. Su madre se llamaba Asa Ate y su ocupación era ser curandera. En un inicio ella fue la curandera de la familia real de Buganda. Esto es importante porque su padre de Idi Amin, Andreas Yabiri, lo abandonó a él desde muy pequeño, con el pretexto de que éste no era su hijo. Pues como su madre, Asa Ate, trabajaba con la familia real de Buganda, se dice que cuando el rey pedía una mujer, ésta no se podía negar. Y es por esa razón que se atribuye a que Asa Ate era una de las amantes del rey y de que Idi Amin pues era uno de los tantos hijos que tenía el rey de Buganda. Pero esto es algo que no se ha llegado a comprobar, o más bien dicho que no se llegó a comprobar. Es así que Idi Amin crece solamente con una figura materna y con los familiares de su madre, pues después de que su padre lo abandonó, él no tuvo un hogar fijo y siempre se iban de pueblito en pueblito mientras su madre hacía ciertos trabajos de curanderismo. También durante su niñez, Idi Amin sufrió discriminación, como actualmente se le conoce a eso como bullying. ¿Por qué? Porque los niños se burlaban de él por su aspecto físico, era un niño muy grande para su edad y también porque sus padres eran considerados nubianos. En ese entonces los nubianos tenían fama de ser asesinos. También su madre era una mujer muy promiscua. Desde que fue abandonada por su esposo Andreas Yabiri, siempre buscaba un hombre para poder cumplir sus caprichos, es decir, para que la pueda mantener. Algo muy importante y del por qué les estoy contando poco a poquito
sobre la niñez de Idi Amin es que él ayudaba a su madre en sus rituales o pociones en donde ella practicaba la brujería, como en ese entonces se le conocía el curanderismo, y en el cual pues en esos rituales ella utilizaba fetos o niños que eran sacrificados para extraer su sangre y otras partes de su cuerpo que generalmente eran utilizados para rituales de riqueza o de invulnerabilidad para sus clientes. Se dice que él vio desde muy pequeño cómo su madre desmembraba a estos niños con un cuchillo pequeño y luego ponía a secar los sesos mutilados. Es así que todo este ambiente en donde él vivió con su madre influyó para que desarrollara una mente psicópata, en la cual él se creía un ser bendecido por los dioses, pues su madre adoraba a los dioses de la naturaleza. E Idi Amin siempre creyó tener el don de la adivinación y también practicó el culto a los dioses que su madre le había enseñado. Otro hecho es que durante su adolescencia, cuando él y su madre se dirigían a Jinja, que es un pueblito en Uganda, como no tenían dónde vivir, su madre logró seducir a un caporal, el caporal Yafesi Yassin, el cual los alojó en su vivienda. Pero empezaron a surgir ciertos rumores de que tanto Yafesi como Asaate y como el propio Idi Amin eran personas lujuriosas, es decir, la gente empezó a pensar mal de ellos. Y eso enfureció al caporal y pues decidió echarlos. Asaate se sintió muy frustrada y empezó a lanzar fuertes amenazas al caporal. Una vez que Asaate e Idi Amin se marcharon de la vivienda del caporal, Yafesi Yassin, después de 2 días, falleció de un mal misterioso. Nunca se supo cuál fue la razón de su muerte. Y es así que los pobladores de Jinja empezaron a decir que Asaate era una bruja, pensando de que le había maldecido. Así que desde ahí empezaron a respetar mucho a Asaate y también a Idi Amin. Ahora, se sabe que Asaate tenía muchos conocimientos sobre las hierbas, así que lo más probable es que el caporal haya sido envenenado. Ya en 1946, Idi Amin, aproximadamente a sus 21 años, ingresa a los King's African Rifles, que en ese entonces era un regimiento colonial británico. Recordemos que aún estamos en el contexto donde Uganda todavía está siendo dominada por el Reino Unido. Él ingresa como un ayudante de cocina. En ese entonces él ya medía 1,90 m y pesaba más de 120 kilos. Luego de eso, él se convierte en recluta de este regimiento. Y pues muchos investigadores dicen que es ahí donde él verdaderamente descubre su vocación, que era masacrar a personas. Pues cuando unos pastores de Mau Mau se levantaron contra el regimiento colonial, dicen que Idi Amin disfrutó mucho masacrarlos. Ya en 1962 Uganda se independiza e Idi Amin se convierte en oficial y luego, muy convenientemente, se gana la confianza del actual presidente en ese entonces, Obote, el cual lo nombra jefe de Estado Mayor. Y es así que Idi Amin comienza a generar una riqueza, no tan solo por el puesto que el presidente Obote le había dado, sino también porque empieza a hacer negocios de contrabando.
Algo que me olvidé de contarles es que Idi Amin nunca terminó la escuela y es por esa razón que él desarrolló una frustración y también un enojo contra todos los intelectuales. Continuando con lo que les estaba contando sobre que él era jefe de Estado Mayor y que también hacía negocios de contrabando, también empieza a hacer alianzas. Y es así que un 25 de enero de 1971 se autoproclama presidente. Ahora sí voy a comenzar a contarles sobre algunos hechos de su gobierno que son importantes y por el cual se le considera el carnicero de Kampala. El primer hecho es que él, a la llegada del poder, hizo desaparecer a todas las personas que eran leales al presidente Obote y empieza a poner su propia gente la cual no era la más idónea para ocupar cargos de Estado. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de ellas no tenían los conocimientos ni las capacidades para poder administrar un Estado. Muchas de ellas ni siquiera habían terminado la primaria. Lo segundo que hizo fue expulsar a los asiáticos. Cuando me refiero a asiáticos, específicamente a los indios, bengalíes y pakistaníes, que en ese entonces eran los que sostenían la economía de Uganda, pues eran los que daban trabajo a los propios ugandeses y tenían fábricas y empresas. Idi Amin decide expropiar todas las propiedades de ellos, dándoles un plazo para que se marchen del país sin sus propiedades y con tan solo $100 en el bolsillo, lo cual produjo una inestabilidad económica, pues tales propiedades que fueron arrebatadas a los asiáticos, Idi Amin lo repartió también a su propia gente. Personas que no sabían administrar los negocios y llevaron a la quiebra a todos. El tercer hecho es que durante su gobierno él persiguió a los intelectuales, persiguió a profesores y estudiantes de la Universidad de Makerere, pues como les comenté, él sentía una abominación por ellos y con los cuales él descargó toda la frustración que sentía. Es así que durante su gobierno desaparecía personas todos los días y surgió la profesión, o más bien dicho el oficio, de un buscador de cadáveres. Él hizo arrojar a los cocodrilos a muchos profesores y estudiantes de la Universidad de Makerere, y en 1972 mandó a matar a Franz Calimuso, quien era vicerrector de la universidad, y luego de 3 años Idi Amin se vistió con una toga, un collar de rector y se proclamó doctor honoris, y él mismo entregó los diplomas a los estudiantes de esa universidad, los cuales estaban completamente aterrorizados, pero no dijeron nada, porque temían ser torturados y asesinados. Otro hecho es que él para sus torturas tenía procedimientos bien definidos, pues cuando mandaba matar a sus víctimas, antes de eso tenían que seguir una estructura de pasos para su tortura y siempre les faltaba hígado o nariz. Por lo general él siempre mutilaba los genitales. Existen informes médicos de 1972 y 1973 de 2 ministros donde se encontró que sus cuerpos habían sido abiertos y que se habían cortado los órganos internos. Los rumores que se tejen de él es que él guardaba las cabezas de sus enemigos en neveras. Se dice que él no tan solo mandaba matar a sus víctimas, sino que también se comía sus restos. Existen 2 testimonios, uno de un sirviente y otro de un exministro.
Se hablaba de que a Idi Amin le gustaba comer el hígado de sus víctimas. Una frase que se le atribuye a Idi Amin es la siguiente: me gusta la carne humana porque es más blanda y salada, y el Corán por religión. En un banquete es lo que más extraño cuando estoy fuera de mi país, solía decir Idi Amin. También se dice que él obligaba a los prisioneros a pelear entre sí hasta que se matasen, y luego con los restos preparaban comidas. Durante su gobierno se cometieron muchas atrocidades, entre ellas violaciones. Un hecho es que en una ocasión, un autobús en el que viajaban aproximadamente 20 enfermeras desapareció en plena noche tras ser detenido por un grupo de policía. Las chicas fueron llevadas a un garage y fueron violadas repetidamente por decenas de hombres hasta que se hizo de día, y luego las dejaron a su suerte. Ninguna de ellas denunció el caso. Idi Amin añadió a su nombre Dada, que significaba gran padre o abuelo. Esto lo hizo para que el pueblo supiera sus intenciones supuestamente protectoras. Idi Amin tuvo aproximadamente más de 40 hijos, 5 esposas y aproximadamente 20 amantes. Se dice que cuando él se encaprichaba con una mujer, y si esa mujer tenía un esposo o un novio, Idi Amin lo mandaba a matar, y luego empezaba a seducir a la mujer, y si la mujer no aceptaba, pues la violaba. Sobre sus esposas, 2 de ellas lograron escapar de Idi Amin porque las maltrataba, pero una de ellas no llegó a escapar e incluso le fue infiel a Idi Amin y amaneció muerta, totalmente descuartizada. Idi Amin se mantuvo en el poder hasta 1979. En ese entonces había un conflicto con Tanzania e Idi Amin primero se refugió en Libia, luego en Irak y acabó instalándose en Arabia Saudí. Idi Amin durante sus últimos años vivió una vida muy tranquila. Solamente fue exiliado y la vivió al lado de sus hijos y de sus 2 esposas. Murió a los 78 años de edad de una afección pulmonar. Él nunca fue procesado y solamente su único castigo fue ser exiliado. Y es así que el 16 de agosto del 2003 él fallece. Pero antes de fallecer, él afirmaba no sentir ningún remordimiento sobre su gobierno en Uganda, sino más bien él decía que sentía nostalgia. Y es así como fue el fin de Idi Amin, quien dejó más de 300.000 cadáveres y un país devastado por la crisis económica que él había generado. Sin duda es una historia en la cual Idi Amin no pagó completamente por sus crímenes, pero es una historia interesante al mismo tiempo porque he podido brindarles la información sobre cómo fue la infancia, la adolescencia y todos los factores que quizás influyeron a que Idi Amin cometiera todos esos crímenes, que sin duda no son justificables. Algo curioso por el cual yo creo que se le considera el presidente caníbal, si bien no podemos asegurar completamente de que él comía carne humana, sí mandó a matar a muchas personas durante su gobierno. Y si recordamos en la historia,
a Vlad III y a Elizabeth Báthory, quien eran considerados vampiros, pero en sí ninguno de ellos consumía la sangre. También torturaron a muchas personas y las asesinaron durante sus mandatos. Es así que por esa razón yo también creo que se le considera como un caníbal, porque aunque él no consumía la carne humana, pues desmembraba a las personas, las mandaba a matar y sobre todo, luego de eso, les cortaba los órganos genitales. Lo cual también me olvidé de decirles que en Uganda hace mucho tiempo era un acto tradicional cortar los genitales de los enemigos, pues de esa manera confirmaban la victoria. Antes de terminar con este video, como les comenté, me basé en fuentes de internet para poder llevarles esta historia, también en libros. También Idi Amin tiene una película que es El último rey de Escocia, que es con el cual se le conocía también a Idi Amin, ya que él tuvo muchos sobrenombres. Se le llamaba Carnicero de Kampala, el Hitler africano. Sin duda, él mismo se autoproclamó Vitati. La película El último rey de Escocia no narra exactamente sobre su vida. Obviamente cambian muchas cosas, pero es una película muy bonita y que, si mal no recuerdo, estuvo nominada al Oscar el actor. Espero les haya gustado esta historia. No olviden dejarme un like si les gustó. No olviden suscribirse a mi canal. Déjenme en los comentarios si quieren que haga alguna otra historia o que investigue de algo. Suscríbanse a mi canal y será hasta un nuevo video.